empezado esta primera parte, recuerden, ¿quién por favor me aclara las diferencias entre una respiración interna, externa, directa e indirecta? A ver, por favor. Hola, ¿están ahí? Díganme. A ver, esto lo hemos trabajado ayer. Ya, a ver, Matías nos dice que... Fátima nos dice que la indirecta usa un líquido circulante, Matías nos dice que es directa, las células intercambian gases con el entorno. ¿Qué tal, Rocío? Y la indirecta usa un líquido circulante, nos aclara Matías. Ya, muy bien, muy bien. Ya, pero ya me dijeron la directa y la indirecta, pero ¿y la externa y la interna? Francisco dice que la externa participa en órganos respiratorios, en la interna no. A ver, Francisco, si te entiendo. Entonces, el que respira directamente tiene respiración interna. Matías nos dice que el intercambio de gases entre el líquido y los tejidos es la interna. Ya, muy bien. Y externa es el entorno con el líquido circulante. Ya está, Romina, muy bien. Sí, yo creo que entonces lo recordamos bien, ¿no? Lo recordamos más o menos bien. Me parece adecuado. Ya está. Decíamos que entonces teníamos respiración directa cuando las células del organismo o la célula del organismo, no sé si se trate pues de un unicelular o un pluricelular, pero directa es cuando la o las células del organismo intercambian gases con el entorno. Intercambian gases con el entorno. La célula directamente con el entorno. ¿De acuerdo? Ahora, indirecta es, como habían mencionado varios de sus compañeros, cuando tenemos el caso de un líquido circulante. Este líquido circulante es el que va a transportar, ¿no es cierto? El oxígeno a las células y recolectar de ellas el CO2. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí viene ese detalle, ¿no? Aquel que tiene respiración indirecta es porque ahora sus células ya no intercambian gases con el entorno, ya no. Sus células intercambian gases. ¿Con quién? ¿Con quién intercambian gases? Sus células intercambian gases con su líquido circulante. Así es. Es este líquido circulante el que luego hace un intercambio de gases con el entorno, con el entorno. Y entonces, si se dan cuenta, ahí se producen estos dos intercambios gaseosos. Intercambio gaseoso en los tejidos, entre las células y el líquido circulante, lo que llamaremos una respiración interna. Y un segundo intercambio gaseoso entre el líquido circulante y el entorno, que ocurre en los órganos respiratorios y que llamaremos respiración externa. ¿Quedó claro? Sí, Fantástico. Genial, genial, genial. Muy bien. Vamos avanzando entonces, ya habíamos visto los diferentes órganos respiratorios, ¿no es cierto? Habíamos visto que tenían respiración directa, principalmente poríferos, nidarios, platelmintos y nemátodos. Respiración directa, ¿no? Las células de su superficie corporal intercambian gases con el entorno y luego por difusión estos gases iban pasando a las demás células. A partir de anélidos dijimos que ya existían estructuras de respiración, a partir de anélidos, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, los anélidos tenían respiración cutánea y algunos anélidos tienen branquias, ¿no?
Los moluscos dijimos que tenían branquias, excepto ¿quiénes? ¿Excepto quiénes? ¿Aló? ¿Vimos todos los grupos o no? Ya. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido aquí. A ver. Empecemos, por favor. Plantas sí habíamos visto, ¿cierto? Plantas sí habíamos visto. El caso del ostiolo, ¿no es cierto? El caso de las lenticelas, ya está. Y luego vimos ya los grupitos en animales, ¿no es cierto? Los grupitos en animales. Muy bien. Entonces, grupitos en animales, empecemos. El caso de, voy a ir poniéndolos por aquí, poríferos, ¿ya? Vamos a ponerlos un poco más pequeños. Poríferos, nidarios, platelmintos, nemátodes, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos, a ver, equinodermos, y luego veremos el grupo de cordados. Lo pongo por aquí y después lo vamos a especificar. ¿Ya? El grupo de cordados. A ver, esos son, recuerden, los 9 fila que siempre veremos en el reino animalia. Los 9 fila. ¿Ya? Me gustaría que podamos mencionar las estructuras respiratorias en cada caso, por favor. Importante mencionarles que estos 4 primeros de aquí, tienen una respiración, vamos a ponerlo, tienen una respiración directa. Tienen una respiración directa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir respiración directa? Que cada una de sus células intercambia gases con el entorno. Como ustedes están viendo en el gráfico. Ahí tenemos un nidario, perdón, y un platelminto. Y pues las superficies que presentan, tanto externa como internamente, intercambian gases con el entorno. Punto. No hay órganos respiratorios. No hay líquido circulante. Así que entonces los gases van transfiriéndose, ¿no es cierto?, de, de una célula a otra, de un tejido a otro, pues simplemente por difusión. Simplemente por difusión. En el caso de anélidos, la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? A ver, ahí les comento algo. Cambia por un detalle. Ellos ya presentan un líquido circulante. Así que ya hay una respiración indirecta. Y si hay una respiración indirecta, entonces tenemos un órgano respiratorio. Sí. ¿Cuáles son las estructuras respiratorias aquí? Pues aparece la respiración cutánea, porque ahora ya existe propiamente una respiración cutánea, porque ya hay un líquido circulante.
Ya hay un doble intercambio gaseoso, hay respiración interna y externa. ¿De acuerdo? Y algunos de estos gusanitos, ¿no?, acuáticos presentan branquias. Branquias externas, sobre todo. Branquias que se ven, que se proyectan hacia afuera. ¿Ya? Ahora, escúchenme una cosa. Cuando aparece un líquido circulante, muchas veces estos líquidos circulantes, ¿ya?, muchas veces estos líquidos circulantes han elaborado unas sustancias químicas que lo que hacen es ayudar, repito, lo que hacen es ayudar a transportar más eficientemente el transporte de O2 y CO2. Es decir, son sustancias que van a estar presentes en los líquidos circulantes con el propósito de potenciar el transporte de O2 y CO2. Repito, potenciar el transporte de O2 y CO2. ¿Me dejo entender? Ahora, estas sustancias, para poder unirse al O2 y al CO2 más fácilmente, ¿no?, eh, ocurre que ahí es donde hacen uso de algunos elementos metálicos. O sea, estas moléculas, para facilitar, para potenciar su transporte de estos gases, O2 y CO2, utilizan algunos elementos metálicos. Entonces, ahí viene una característica importante. ¿Cuál? Pues que como tienen elementos metálicos, resulta que la presencia de estos metales les da una coloración particular. Resulta entonces que esta sustancia, presente en los líquidos circulantes, por la presencia de un metal, tienen un color particular. Por eso su líquido circulante toma una coloración, una pigmentación. Por eso los llaman pigmentos respiratorios. Pero escúcheme, le dicen pigmento respiratorio, pero no porque su función, la importancia, sea dar un color, proporcionar una coloración en particular. Le dicen pigmento respiratorio porque son los responsables de un color, ¿no es cierto?, que proporcionan al líquido circulante. Sí, pero su finalidad no es dar color. ¿Cuál era el propósito de esta sustancia? Potenciar, incrementar el transporte de gases, de O2 y de CO2. ¿Me dejo entender? Le dicen pigmento respiratorio, pero ya sabes tú que en realidad esto de pigmento pues es simplemente una asociación para recordar que gracias a ellos hay una coloración en el líquido circulante, pero la finalidad no es dar color. ¿Cuál es el pigmento respiratorio que presentan los anélidos? Se llama eritrocruorina. Eritrocruorina. ¿Ya? Que presenta hierro. Así que, ¿de qué color creen que es? ¿De qué color creen que es la eritrocruorina? Pues roja. ¿Y de qué color creen entonces que es la hemolinfa? Porque así se llama el líquido circulante en los anélidos, hemolinfa, es de color rojo. Claro, ya está. Entonces, Ariana, ¿quedó claro, no? ¿Cierto? Ya. Eso ha sido anélidos. En el caso de moluscos, ¿ya?, en el caso de moluscos, seguimos con respiraciones indirectas, obviamente, ¿no? Respiraciones indirectas. Pero ahora, ¿qué tipos de respiraciones hay entonces? ¿Cuáles son los órganos de respiración? Bueno, la mayoría son acuáticos, así que tendrán, ¿qué cosa? Branquias.
Eventualmente, un caso de moluscos, ¿ya? Eventualmente, un caso de moluscos es terrestre. Y entonces lo que ha hecho es modificar la cavidad donde se ubican sus branquias, o sea, se llama bolsa paleal. Esta bolsa paleal, esta cavidad la ha modificado, la ha ramificado y se ha convertido en una suerte de pulmón primitivo. Por eso lo voy a poner así, como pulmón, ¿no es cierto? Primitivo, ¿no? Que resulta ser la bolsa paleal esta que les digo ramificada, y voy a ponerles el grupo que lo presenta, ¿ya? Gasterópodos. Pero gasterópodos terrestres, pues, ¿no? Ya está. Listo. El resto tienen branquias. El resto tienen branquias. Son acuáticos. ¿Tienen líquido circulante? Sí, señor, tienen líquido circulante. Profesor, entonces los gasterópodos han adaptado sus branquias para que sea una bolsa paleal ramificada. Espérame que ahora vemos, por ejemplo, el caso, un gráfico de los moluscos, y ahí te explico en realidad en qué consiste la bolsa paleal. Que la bolsa paleal no es más que la cavidad en la cual están ubicadas las branquias. No son las branquias en sí, sino la cavidad. ¿Ya? Ahora, esa cavidad, esta bolsa paleal, se modifica en el caso de los gasterópodos terrestres, nada más, ¿no? Y se convierte en una suerte de cavidad interna, de bolsa, pero que se ramifica, ¿no? Y hace las veces como si fuera un pulmón. En realidad no es un pulmón. Por eso hablamos de, entre comillas, ¿no? Un pulmón primitivo, ¿no? Pero ese es solo el grupo de gasterópodos terrestres, ¿no? Los caracoles terrestres. ¿Presentan estos señores un líquido circulante? Sí. Y también presentan un pigmento respiratorio que tiene cobre. Hablamos de la hemocianina. Hemocianina. Para el caso de artrópodos sí necesitamos mencionar uno a uno los grupos. Porque en artrópodos hay arácnidos, ¿de acuerdo? Hay arácnidos, hay crustáceos, hay insectos y hay miriápodos. Son todos los grupos dentro de artrópodos. Dentro de artrópodos. ¿Ya? Por eso, ahora vamos a hablarlo, Francisco. Ariana, quedó claro lo del pulmón primitivo, ¿cierto? Bien. Artrópodos entonces. Los arácnidos, ¿qué estructura tienen de respiración? Se llaman filotráqueas. Se llaman filotráqueas. Conocidos como pulmones en libro. Pulmones en libro. Voy a ponerlo aquí. Filotráqueas o pulmones en libro. En el caso de los crustáceos son acuáticos, así que tienen branquias. Y en el caso de insectos y miriápodos, estos señores tienen tráqueas. ¿Presentan pigmento respiratorio? Sí. Nuevamente tienen hemocianina. Hemocianina. En el caso de equinodermos, son acuáticos, así que tienen branquias. Tienen branquias. Y otra cosa interesante, estos señores no tienen pigmento
respiratorio. No presenta. No tienen pigmento respiratorio. Estoy hablando de los equinodermos. ¿Eh? Equinodermos son erizos de mar, estrellas de mar, ellos. Cuando lleguemos a acordados, mencionamos las estructuras de respiración. Solo quería aquí hacer un breve resumen y ahora vamos a ver algunos esquemas. ¿Ya? ¿Listo? Listo. A ver. Aquí están nidarios, plateamientos, respiración directa. ¿De acuerdo? Y cuando decimos tráqueas, en el caso de insectos, nos referimos a estos conductos que si ustedes ven, miren cómo recorren todo el interior, ¿no?, del organismo. Miren, son unos conductos que recorren todo el interior. Pero bueno, más adelante veremos que estos señores en realidad tienen una circulación abierta, ya sabremos luego lo que es una circulación abierta, pero todos estos conductos recorren la cavidad donde está su líquido circulante. Por eso es que estos conductos al recorrer esta cavidad están en contacto básicamente con el líquido circulante. Y ese es el trabajo pues de un órgano respiratorio, poner en contacto al líquido circulante con el medio externo, que es el aire. Por eso el aire circula por estos orificios, por estas cavidades, miren ustedes, por estos conductos, que se llaman tráqueas y que tienen unas pequeñas ramificaciones que se llaman traqueolas. Tráqueas y traqueolas. Miren que los insectos tienen varias entradas, que se llaman espiráculos, varias entradas, ¿no es cierto?, a los costados. Esto de un lado. Del otro lado veríamos también otra fila de espiráculos también. Así funcionan los insectos en cuanto a su órgano respiratorio llamado tráqueas, ¿no?, con sus traqueolas, que son pues sus ramificaciones. En el caso de miren, hay varios espiráculos, ¿no?, varias tráqueas que se ramifican y todas recorren pues esta cavidad donde está el líquido circulante. En el caso de un arácnido, la cosa cambia porque ellos tienen, por ejemplo, ¿no?, un caso bastante particular, su abdomen. En este abdomen tienen, por ejemplo, conectado a su cefalotórax y todo lo demás. Pero ellos tienen un solo orificio lateral, un solo orificio. O sea, no tienen varios espiráculos, tienen uno solo. Uno solo. Ojo, aquí viene el cefalotórax, ¿no es cierto? Su cefalotórax. Aquí vienen luego sus patitas y todo lo demás, ¿no? Pero lo que yo voy es, miren ustedes que ellos van a tener un solo orificio, un solo espiráculo, que tiene una sola ramificación central, y y de ella, a partir de esta única tráquea, se ramifican, miren ustedes, muchísimas otras, como si fueran traqueolas, pero todas están concéntricas. Sí, todas son concéntricas. Por eso hablamos de una ¿qué? De una filotráquea. Y como parecen que fueran las hojas, porque están concéntricas, pues, ¿no? Entonces, como si fueran las hojas de un libro, ¿no? Por eso le dicen pulmón en libro. Pulmón en libro. Filotráquea o pulmón en libro. En arácnidos. En insectos, las tráqueas. Y en crustáceos, branquias, ¿no? Branquias, que son acuáticos. ¿Listo? Estas son branquias ya, pero en el caso de peces. Todavía no vamos a hablar de las branquias en peces, luego regresaremos por aquí. ¿Ya?
Bueno, para el caso de moluscos, ¿ya? Me gustaría que vean que los moluscos, como la mayoría son acuáticos, ojo, la mayoría son acuáticos, ¿ya? Vamos a presentar branquias de este tipo. Aquí las tenemos. Branquias de este tipo, ¿ya? Miren cómo se ven las tráqueas, ¿no? Este es un corte transversal de un insecto, miren. Este de aquí del medio, ese. Este es un corte transversal de un insecto y se ven claramente cómo las tráqueas y las traqueolas recorren toda la cavidad donde está el líquido circulante. Claro. Ahora, las branquias, en el caso de los moluscos y en el caso de los crustáceos y de la mayoría que tienen branquias externas, son como estos que están aquí a la derecha. O sea, son estructuras que se proyectan al exterior, donde luego se lleva el líquido circulante y se pone prácticamente en contacto con el exterior. Solo que las branquias son sumamente delgaditas y membranosas, ¿ya? Muy parecidas a las branquias en los superiores, que ahora veremos en unos minutos más. ¿Ya? Si llegamos al caso ahora sí de cordados, en el caso de cordados, todos presentan pulmones. Sí, todos menos ¿cuál? Peces. Ah, los peces, sí, claro. Los peces presentan branquias. Y me gustaría que se den cuenta cómo se ven primero de manera natural. Estoy seguro que en algún momento de su vida habrán visto las branquias de un pez, ¿no? O nunca han visto las branquias de un pez. Estas son las llamadas agallas, como le dice la gente, ¿no? Agallas, que en realidad son sus branquias. Bueno, en ese momento usted no ve que aquí, usted no está viendo que aquí, estas estructuras, ¿no es cierto? Son láminas súper delgaditas. Láminas súper delgaditas. Dices, no, no las veo, claro, porque están pegadas, porque están recubiertas de un moco. Si usted las pudiera ver separadas, lo observarías así, como si fueran unas pequeñas laminitas, que están todas, ¿no?, unidas a través de este arco, se llama arco branquial, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese arco, miren, pasan los vasos sanguíneos, pero en cada una de estas laminitas de las branquias se proyectan los capilares sanguíneos. Ah, o sea, ahí va la sangre. Sí. Por encima de estas láminas pasa el agua y por dentro de ellas están los capilares sanguíneos. Prácticamente, miren cómo se ven aquí, ¿no? Cada una de estas láminas, ¿no es cierto? Una laminilla, vamos a llamarlo, una laminilla, y dentro están los capilares. Miren cómo el agua prácticamente está en contacto con la sangre. Tan cerca, ¿no?, que pueden inclusive intercambiar gases, O2 y CO2. Entonces, bueno, esta es una pequeña porción de un arco branquial. En realidad hay más o menos entre 5 y 8 pares de arcos branquiales en este lado. Miren, aquí no, 1, 2, 3, 4, entre 5 y 8 en este lado. Obviamente del otro lado también hay otro tanto. Por eso tiene este color rojo, porque la sangre está abundantemente aquí, intercambiando gases ¿con quién? Con el agua. El agua entra por la boca, por si acaso, el agua entra por aquí, el agua entra por aquí, entra por la boca, cruza por toda la cavidad oral y sale por aquí, y sale por aquí. ¿De acuerdo? Sale por aquí, o sea, sale justamente ¿de dónde? De las branquias, pues sale por aquí, sale por aquí. Por eso, al pasar por las branquias, es que entonces el agua se pone en contacto con la sangre y se puede producir este intercambio gaseoso. Por eso ustedes ven que los peces están con la boca abierta o abriéndola y cerrándola, levantando su opérculo todo el tiempo, porque el agua está entrando por la boca y saliendo por las branquias, para facilitar este intercambio gaseoso. ¿Me dejo entender? Si hablamos nosotros de cordados, todos los cordados presentan
Todos los cordados presentan líquido circulante. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Se llama sangre. Y tenemos pigmento respiratorio. Sí, señor. ¿Y cómo se llama? Se llama hemoglobina. Se llama hemoglobina. ¿De acuerdo? Así es. Sí, sino que hay de, agallas es un nombre, es un término pues vulgar, ¿no? Branquia es el nombre técnico, ¿no? Ahora, quiero que se den cuenta dónde están ubicadas las branquias en los osteíctios, debajo de esta escama enorme que se llama opérculo, ¿no? Aquí lo que está levantando este señor con su dedito, lo que está levantando, esto de aquí, está levantando este opérculo, este de acá, lo está levantando. Y estamos viendo las branquias ahí. Así como hay de este lado, está igual del otro lado. Pero en el caso de los condrictios, yo me imagino que ustedes han visto condrictios. ¿Alguna vez han visto condrictios? Habrán visto que esos señores, ¿no es cierto? Tienen su boca por aquí, ojito por aquí, pero luego presentan sus branquias, ojo, sus branquias. ¿Dónde se encuentran sus branquias? Sus branquias se encuentran aquí, debajo de unos pliegues que tienen de esta manera. Se llaman hendiduras branquiales. También hay más o menos entre unos 5 a 8 pares en cada lado, bueno, 5 pares, por eso están 5 de este lado y 5 al otro lado. Sí, Fátima, claro, ¿dónde está ubicada tu hemoglobina? Tu hemoglobina está ubicada en tu líquido circulante, en tu sangre. Sí, solo que la nuestra, y me refiero a nuestro líquido circulante, nuestro pigmento respiratorio, la hemoglobina, ya lo hemos logrado ubicar y transportar a través de unas células específicas. ¿Cómo se llaman las células específicas que transportan hemoglobina? ¿Cómo se llaman? Estas células específicas que transportan hemoglobina. Glóbulos rojos. Perfecto, Rocío. Ariana, ese es un toyo, un tiburón, una manta, es un condrictio. Bien, Matías, con el término, eritrocitos. Así es. Entonces, estos son condrictios, me refiero a estos de acá. Este es un condrictio, ¿no es cierto? Este es un condrictio. Y este de aquí era un osteíctio. Los dos son peces y respiran por branquias, pero las branquias están ubicadas en osteíctios, debajo de su opérculo, y en condrictios, debajo de sus llamadas hendiduras branquiales. Hendiduras branquiales. ¿Listo? ¿Está claro, cierto? Aquí nuevamente miren cómo están las branquias, ¿no es cierto? Miren los capilares, las laminillas, y todavía cada laminilla tiene inclusive, ¿no es cierto? Unas lamelas, unas pequeñitas, ¿no? O sea, hay una red alucinante de capilares aquí, el agua está en contacto sumamente abundante con la sangre, ¿no? Para que se produzca ese intercambio gaseoso. Esos son sus branquias. Ahora, cada órgano respiratorio está diseñado para intercambiar gases, nutrientes, ¿no es cierto? Específicamente con repito, específicamente con un eh, entorno. Por ejemplo, estos señores, sus branquias están diseñadas, las branquias en general, pero estas sobre todo, están diseñadas para intercambiar gases ¿con quién? Con el agua. Y solo con el agua. Por eso cuando usted saca un pez del agua y él se encuentra en otro entorno, el aire, él se asfixia. Tú le podrías decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te asfixias? En este fluido, aire, en este fluido hay más oxígeno que en el fluido de donde te acabo de sacar. Te acabo de sacar del agua y ahí hay menos oxígeno que acá. ¿Por qué te estás asfixiando?
Y eso es porque están diseñados estos órganos para intercambiar gases con el agua, no con el aire. Así como si a ustedes los metemos bajo el agua, sus alvéolos y sus pulmones no pueden intercambiar gases con el agua. Están diseñados, nuestros órganos de respiración externa, ¿no? Están diseñados para intercambiar gases con el aire, no con el agua. ¿Ya se han dado cuenta que cada órgano respiratorio tiene entonces esta cualidad? Está diseñado para intercambiar gases con un entorno en particular. ¿Y quién te dijo ahí de que se asfixian? No se asfixian. Mueren sí, pero no asfixiados. Claro. Lo que ocurre es que empiezan a destruirse muchas células de sus branquias, empiezan a llenarse de líquido o a perder líquido, dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Entonces empiezan a sufrir una serie de trastornos fundamentalmente osmóticos, pero no es asfixia propiamente lo que los mata, ¿ya? Es más bien la concentración de sales, flujos osmóticos. Eso es lo que termina destruyéndolos. Claro. Los anfibios, el siguiente grupo, miren ustedes aquí los pulmones. Estamos comparando pulmones de anfibio, reptil y de un mamífero. ¿Qué diferencias nota usted a simple vista? ¿Qué diferencias nota usted a simple vista? El tamaño, correcto, sí puede ser el tamaño, pero más me inclino por la forma. Ujú. A ver, cuando hablamos de cordados, por favor, solo para quienes están un poquito distraídos. Cuando hablamos de cordados, estamos hablando de condrictios, ¿de acuerdo? Osteictios, luego vienen anfibios, ¿ya? Perdón, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿ya? Reptiles, aves y mamíferos. ¿Qué órganos de respiración tienen estos señores? Bueno, les dije que todos tienen líquido circulante, claro, todos tienen sangre, todos tienen hemoglobina, sí. Pero por si acaso, estos dos, ya los hemos visto hace unos minutitos. ¿Qué órgano de respiración tienen? Son acuáticos estos señores, respiran por branquias. Correcto, tienen branquias. ¿Ya? Y todos los demás, por si acaso, todos los demás, me refiero a anfibios, reptiles, aves y mamíferos. A ver, un momentito. Estos tres sí podría decir que tienen una estructura única y exclusiva de respiración. ¿Cuál? Pulmones. Porque estos señores desde que nacen y hasta que se mueren tienen respiración pulmonar. ¿Y qué fue de los anfibios? Con los anfibios sí vamos a hacer una pequeña aclaración. Porque los anfibios sí tienen un caso muy particular. ¿Cuál? A ver. Los anfibios, estos señores, cuando nacen, cuando nacen, tienen respiración. Ojo, cuando nacen, tienen respiración branquial. ¿Qué? Sí, branquial. Y después, desarrollan en su vida, ¿de acuerdo? Después
desarrollan en su vida. A ver, vamos un momentito aquí a hacernos un espacio para escribir. Ojo, les digo que ellos tienen respiración branquial cuando nacen. Sí. Y después de su metamorfosis, desarrollan pulmones y también respiración a través de su superficie corporal. Entonces los anfibios a lo largo de su vida tienen 3 tipos de respiración. Repito, los anfibios a lo largo de su vida tienen 3 tipos de respiración. Branquial, pulmonar y cutánea. Branquial cuando son larvas y pulmonar cutánea cuando son adultos. Pulmonar y cutánea cuando son adultos. A lo largo de su vida, estas 3 formas de respiración. ¿Me dejé entender? En cambio, los peces siempre branquias y reptiles, aves, mamíferos siempre pulmonar. ¿Listo? ¿Está claro entonces, Rocío, por favor? ¿Quiénes tienen branquias? ¿Quiénes no tienen branquias? Y que los anfibios nacen teniendo branquias y luego de su metamorfosis ya no las tienen y pasan a respirar por pulmones y por la piel. ¿Ya? Ya está. Entonces, lo que habíamos hecho aquí en este gráfico era comparar los pulmones. Y sí, pues, los pulmones tienen diferentes, digamos, formas internas, tamaños también. Pero lo que me interesa es que vean que hay ramificaciones dentro de ellos. Hay distribuciones, formación de lóbulos. En otras palabras, hay un recorrido mucho mayor del aire. Sí. Eso quiere decir que todos tienen pulmones, pero claro, hay pulmones un poco más sofisticados que otros. Correcto, sí. ¿Ya? Pero bueno, entonces tenemos ahí todos los cordados, todos ya hemos dicho que tienen hemoglobina y ya está. ¿Listo? ¿Está claro? No hay ningún problema, ¿no? Bien. Una cosa más que mencionar, los únicos que hemos desarrollado, por más que todos tenemos, me refiero a anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos, por más que todos tenemos pulmones, los únicos que hemos desarrollado diafragma somos los mamíferos. Somos los únicos, ¿ya? Muy bien. Ahora, sí quisiera mencionarles algo que siempre escuchan ustedes que hablan de las aves respecto a su respiración. Es que mencionan siempre los benditos sacos aéreos. Algunos inclusive los llaman sacos pulmonares, ¿no? Más avesados todavía, más atrevidos. Y entonces la mayoría, como dicen, saco aéreo, saco pulmonar, entonces piensan que tiene, ¿no?, una función directa en la respiración. Craso error, total error. No tienen nada que ver con su respiración externa, no. Ah, pero sí están asociados a la conducción de aire, sí. Asociados a la conducción de aire, sí. Y que favorecen en cierta medida a la circulación del aire por sus pulmones, también. Pero estos sacos aéreos o sacos pulmonares no ayudan en lo absoluto al intercambio gaseoso de manera directa. O sea, ahí no se produce ningún intercambio gaseoso. El único lugar que intercambia gases, aire, sangre son sus pulmones. Los sacos aéreos ayudan en el recorrido, en la circulación del aire por sus vías respiratorias, sí. Que favorecen, ¿no es cierto?, la circulación, sí.
pero no intercambian gases. Así que tenga cuidado. El órgano respiratorio son pulmones en aves, pero conexos, anexos a ellos tienen sus sacos aéreos. Sí, eso es cierto. ¿Y cuál es el propósito de los sacos aéreos? Varios a la vez, varios propósitos. El primero quizá, favorecer la circulación de aire, ¿no? El recorrido del aire dentro del pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón de las aves, a diferencia del nuestro, en el pulmón de las aves el aire entra por unos conductos y sale por otros. No sale por los mismos conductos por donde vino. En nuestro pulmón, si usted inspira aire, ya no puedes inspirar más aire, ¿de acuerdo? Ya no puedes inspirar más aire porque ya no hay más espacio. El aire que está dentro tiene que salir por el mismo recorrido para que luego usted pueda volver a inspirar más aire. Si no, no. ¿Me dejo entender? Ahí viene lo interesante entonces. En cambio, en los pulmones de las aves, el aire, ojo, mire usted, el aire que usted inspira, el aire que usted inspira, o bueno, que un ave inspira, entra por sus vías respiratorias, pero primero, ¿saben a dónde se dirige? A los sacos aéreos posteriores, a estos sacos aéreos posteriores, aquí. Va directo ahí. Después de estos sacos va al pulmón. Y del pulmón se va a los sacos anteriores. Y recién de los sacos anteriores sale nuevamente el aire. Entonces, si usted se ubica en el pulmón, el aire vino de los sacos posteriores y se va a los sacos anteriores. Entonces el aire puede recorrer el pulmón mucho más pausado, mucho más dosificado, dándole el tiempo de pronto adecuado como para que pueda, ¿no es cierto?, obtener una mayor cantidad de oxígeno y expulsar una mayor cantidad de CO2, o sea, un intercambio de gases más eficiente. Así es. Esa es la primera de las actividades en las que ayudan los sacos aéreos al proceso respiratorio de las aves, ¿no? Hacen más eficiente el intercambio gaseoso porque facilitan la circulación del aire a través de los pulmones, ¿no? La convierten en un recorrido unidireccional. Ahora, otro de los, digamos, de los beneficios o aportes que dan estos sacos aéreos, pues es que como estos sacos aéreos se ubican dentro de los huesos, resulta que los huesos entonces son huecos. Y eso hace que sea entonces más ligero el peso, sean menos densos, ¿no? Y eso es lo que quiere un ave para facilitar el vuelo, ¿no? Así que entonces esa es otra ayuda que dan los sacos aéreos. ¿Ya? Pero tengan cuidado, no intercambian gases. Los únicos que intercambian gases son sus pulmones. Ahora, otra cosita de las aves antes que me olvide es que tienen un órgano fonador. Estoy seguro que deben haber oído en algún momento algún ave emitiendo sonidos, ¿no? Como dicen ustedes, cantando. Este órgano fonador se llama siringe y se ubica en la tráquea. Tráquea, tráquea, siringe. Muy bien, y llegamos a mamíferos, a nosotros, hablaremos de nuestro aparato respiratorio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre respiración en invertebrados? ¿Algo que culminar, que completar, que aclarar para trabajar de lleno el tema humano? ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
A ver, los leo. Matías, la siringe es el órgano fonador de las aves. Es el órgano donde emiten sus sonidos. ¿Nunca has escuchado que las aves emitan unos sonidos? Como la gente dice que cantan, ¿no? Ese sonido lo emiten en la siringe. Ya está. Profesor, ¿Listo? Dígame, señorita. ¿podría repetir el, el proceso de o sea, las aves, ¿a dónde se va? Primero el aire se va a los sacos aéreos, después a los pulmones, Ujú, sí. y ahí Primero a los sacos aéreos posteriores. recién regresa aire, digo, sale, ¿no? A ver, a ver. Los sacos aéreos posteriores, ¿de acuerdo? Son los que reciben el aire inicialmente. Los sacos aéreos posteriores. Desde los sacos aéreos posteriores va a los pulmones. Y de los pulmones sale a los sacos anteriores. Y luego de los sacos anteriores ya sale al exterior. El aire entra directo a los sacos posteriores. De ahí pasa al pulmón, de ahí a los sacos anteriores y de ahí al exterior. ¿Me dejé entender? Fátima, sí, sigue siendo indirecta, porque el líquido circulante es el que transporta los gases. Lo que pasa es que no hay un pigmento respiratorio y por eso no hay una coloración particular en su líquido circulante. Pero sí hace la función de transportar los gases este líquido circulante. Es una respiración indirecta, claro. Tienen órgano respiratorio, branquias. ¿Listo? Entonces, ahora sí, podemos de pronto. Profesor, entonces el líquido en equidodermos es incoloro. Así es incoloro. No tienen, ¿no es cierto?, un pigmento respiratorio como el nuestro, que tenemos hemoglobina y por eso nuestro líquido circulante es rojo, ¿no? Si tuviéramos hemocianina sería azul violeta, ¿no? Azul verdoso, ¿no? Una cosa así. Pero no, pues tenemos hemoglobina, que usa hierro, por eso es de ese color. ¿Está bien? Ahora sí, podemos entonces trabajar nuestro aparato respiratorio, ¿todo bien? Bien, miren, cosas que tenemos que recordar del aparato respiratorio. Primero, ¿cuál es el recorrido que hace el aire? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el recorrido que hace el aire para llegar hasta el órgano donde se produce el intercambio gaseoso aire-sangre? ¿Ya? Aire-sangre. Por favor, mire usted. Ese lugar donde se produce este intercambio aire-sangre, ¿no es cierto? Viene a ser el alveolo pulmonar. Entonces vamos a ponerlo por aquí al final. Miren ustedes. Alveolo pulmonar. Hasta aquí va a llegar el aire para el intercambio de gases. ¿Y dónde empieza el recorrido? Pues empieza en fosas nasales. Ahí es donde entra el aire inicialmente. Luego va a pasar a la faringe. Escúcheme. Y pongo faringe porque, de esta manera, porque tiene tres porciones. Nasofaringe, orofaringe, ¿de acuerdo? Orofaringe e hipofaringe. Tiene tres porciones. Luego viene la laringe, donde se encuentran tus cuerdas vocales. Luego viene la tráquea, hecha de cartílagos, básicamente. Y después vienen los bronquios, que son toda una historia, porque hay bronquios primarios, hay bronquios secundarios
e inclusive hay bronquios terciarios. ¿De acuerdo? Bronquios primarios, secundarios, terciarios, y luego vienen los bronquiolos, que son más delgaditos. Pero están los llamados bronquiolos terminales. Es que después vienen los bronquiolos, pero respiratorios. ¿Ya? Bronquiolos, pero respiratorios. Vamos a poner acá, respiratorios. Ya está. Luego vienen los conductos alveolares, y finalmente llegamos al alveolo pulmonar. Miren todo este recorrido que ha hecho el aire. Que todo ese recorrido hace el aire para llegar al alveolo. Sí. Desde fosas nasales hasta el alveolo. Ese es el recorrido que hace el aire. De entrada y de salida. El mismo recorrido. De entrada y de salida. ¿De acuerdo? Hay que reconocer entonces este recorrido y tenerlo claro secuencialmente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Necesitamos saber qué órganos van a continuación y qué recorrido hace el aire. Sepa usted, por favor, también que toda esta porción, ¿ya? Fosas nasales, faringe, laringe, ¿no? Hasta los bronquiolos terminales, hasta aquí. La vamos a llamar porción conductora. Y el resto, toda esta de acá, desde los bronquiolos respiratorios hasta el alveolo, la vamos a llamar porción respiratoria. Repito, porción conductora y luego porción respiratoria. La porción conductora, la primera, la que está en la parte superior, se encarga, me refiero a esta de acá, ¿no es cierto? Esta de acá, esta, la porción conductora, ¿no es cierto? Tiene por propósito, ¿cuál? ¿Cuál será el propósito de esta porción conductora, de esta de acá? ¿Cuál será el propósito? 3 actividades principales. 3. Y pues son calentar, ¿de acuerdo? Ojo, calentar. Vamos a ponerlo un momentito por aquí. Así. Tiene por propósito calentar, ¿no es cierto? Humedecer, ojo, calentar, humedecer y filtrar el aire que usted inspira. Porque el aire que usted inspira tiene que llegar al alveolo, pero bajo determinadas condiciones. No puede llegar cualquier aire que usted inspire así nomás. No, 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 no. Al alveolo tiene que llegar un aire sin partículas. Por eso lo vamos a filtrar en todo el recorrido. Debe llegar un aire a temperatura corporal. ¿Cómo que a temperatura corporal? O sea, perdón, mi temperatura corporal es de 36 grados. ¿Que el aire tiene que llegar a mi alveolo a 36 grados? Sí. Pero un momentito, cuando yo me levanto en la mañana, veo yo ahí mi telefonito, ¿no? Me dice la temperatura ambiental y dice ahí 18 grados, 20 grados, 19 grados. Que entonces, eso quiere decir que el aire que yo estoy inspirando tiene esa temperatura, sí. Y con solamente hacer este recorrido, llega al alveolo a los 36 grados, sí. Wow. Pero ¿y si yo estuviera en una zona más fría? 5 grados, menos 5 grados. ¿Que el aire que estoy inspirando tiene esa temperatura? Sí. ¿Que iba a llegar al alveolo con 36? Sí. Por eso usted hace un recorrido del aire por enormes, ¿no es cierto? Conductos.
Enormes no en el diámetro, sino en lo extenso. Por eso haces, ¿no? Llevas el aire por tantos pequeños conductos, para que conforme vaya pasando por ahí, se vaya calentando, para que cuando llegue al alveolo, llegue a la temperatura adecuada, porque si no, señor, usted se empezaría a enfriar. Imagínate que el aire que tú estás inspirando de 5 grados llegue, ¿de acuerdo?, al alveolo, ¿no es cierto?, con 10 grados. Y tu sangre que está llegando ahí tiene 36 grados. Olvídate, empezarías a enfriarte rapidísimo. Es imposible. Entonces, toda esta porción conductora no solamente conduce y transporta el aire, sino que se encargan toda la porción conductora, mis estimados. No es solamente... ¿Saben lo que es la pituitaria roja, no? Ya, ese es un término que se utiliza eh, en el colegio, ¿ya? En realidad, la pituitaria roja y pituitaria amarilla, como le dicen, ¿no es cierto?, son regiones nada más dentro de las fosas nasales, fosas nasales. Pero el aire no solamente se calienta en las fosas nasales, no señor, el aire se calienta a lo largo de toda la porción conductora, fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, tráquea, bronquio primario, secundario, terciario, bronquiolo terminal, inclusive hasta los bronquiolos respiratorios. Hasta ahí el aire ha sido calentado durante todo ese recorrido. Empezó en las fosas nasales, claro que empezó, pero no solo se calentó ahí. Me dejé entender, Guzmán, no sé qué más, y Aide. Sí, Fátima, prácticamente a los bronquiolos respiratorios, ya el aire debe estar en las condiciones casi óptimas. ¿De qué? De temperatura corporal, totalmente saturado de vapor de agua. Repito, totalmente saturado de vapor de agua. ¿Y por qué? ¿Por qué necesito un aire totalmente saturado? Porque si no, imagínate, si llegara un aire con 0% de humedad a tu alveolo, ¿qué empezaría a hacer? A extraer humedad ¿de dónde? De las paredes del alveolo y si no de tu sangre. ¿Empezarías a qué? A deshidratarte. Olvídate, en cuestión de minutos u horas que estés respirando, perderías pues tanta agua de tu cuerpo que estarías ya colapsando. No, el aire debe llegar totalmente saturado. Entonces, toda la porción conductora lo va humedeciendo. Así es, señor. Por eso, si se han dado cuenta, cuando han ido a la sierra, una de las cosas que más les ha incomodado del aire en la sierra es que es un aire seco. No estaban ustedes acostumbrados a humedecer tanto un aire. No, pues, no. Ustedes están acostumbrados a respirar un aire totalmente saturado. Aquí en Lima, pues, el aire siempre tiene 80, 90 o 100% de humedad. En cambio, llegas a la sierra y ¿sabes qué humedad hay en el aire? Cero, cero. Entonces, por eso tus fosas nasales y todo, por eso te empiezas a secar tú mismo, hasta tu piel se empieza a secar. Tus labios se resecan, todo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir en condiciones de tan baja humedad. Y se resecan tus fosas nasales al punto que al rato de pronto te frotas la nariz y se cuartean y empiezas a sangrar. Ahora, nos adaptamos, sí, claro, en los siguientes días nos adaptamos, producimos más mucosidad y todo lo demás, y ya empezamos a acostumbrarnos a calentar y a humedecer un aire tan frío y tan seco. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Listo. Me alegra, Miriam, qué bueno. Francisco nos dice, ¿qué causa los ataques asmáticos? Calma, mi estimado Francisco. Ahora hablaremos de algunas afecciones en las vías respiratorias. Y de hecho vamos a hablar del asma.
Aide dice que en los climas húmedos el recorrido del aire es mejor. Yo no he dicho eso, Aide. Aide, tú extrapolas mucho las cosas. Yo he dicho que nosotros estamos acostumbrados a respirar un aire más húmedo, ¿de acuerdo? Aide, no se trata para que te disculpes, Aide. Solo estoy precisando lo que tú dices, por favor, ¿ya? Yo, por eso te decía, lo único que dije es que aquí estamos acostumbrados a respirar un aire con más humedad. No es ni bueno ni malo, es como estamos aquí. Porque en la sierra el aire es más seco, eso es característico de allá. Aquí el aire es más húmedo, es característico de acá. ¿Y qué es más bueno? Ninguno. ¿De acuerdo? Ninguno. Que a algunos les caiga o les siente mejor un aire más seco y a otros un aire más húmedo, eso es diferente. ¿Ya? Doctor Yupan, que el soroche no tiene nada que ver con esto, ¿ah? No. Soroche es, son otras alteraciones. Y Melanie nos dice, ¿y si tengo fiebre, con qué temperatura llegaría el aire a mis pulmones? Interesante. Calentaríamos de pronto un poquito más. Así es. Eso sería una de las cosas que también podría ser una necesidad por la cual haya que regular nuestra temperatura corporal, es decir, bajar la fiebre, ¿no? Sí o sí. Claro. Ujú. Bien, entonces ya sabemos porción conductora, ya sabemos porción respiratoria, ya sabemos dónde se produce el intercambio gaseoso aire-agua, o perdón, aire-sangre. Aire-sangre, eso es en el alveolo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿cómo se llama este intercambio gaseoso entre tu sangre y el aire? ¿Sabes cómo se llama? Se llama así, hematosis. Entonces, si en una palabra tuvieras que definir tú la función de tu aparato respiratorio, ¿cuál sería? Hematosis. Hematosis. ¿Me dejo entender? Porque esa es la oxigenación de tu sangre, o sea, es el intercambio de gases de sangre, aire. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer un recorrido anatómico y de paso fisiológico, vamos viendo cómo van, ¿no? ¿Qué necesitas, Ariana, por favor? Repito, Ariana, hematosis es el término que utilizamos para definir el intercambio de gases aire-sangre, lo que ocurre en tu alveolo. Lo que buscamos hacer con nuestro órgano respiratorio, ¿no? Oxigenar nuestra sangre, eliminar el CO2 que hay en la sangre, ¿no? Este intercambio de gases aire-sangre que se produce en el alveolo, a eso lo llamamos hematosis, ¿ya? Bien, veamos entonces todo el recorrido, vías respiratorias y todo lo demás. Vamos viendo partecitas de cada uno de ellos. ¿Listo? Empezamos. Ahí están tus fosas nasales. Fosas nasales. ¿De acuerdo? Aquí empieza a calentarse la... Empieza, así es, empieza. Miren estos pliegues, me refiero a estos pliegues que usted ve aquí, ¿no es cierto? Estos pliegues que usted ve aquí, este pliegue, este otro pliegue acá, ¿no? Así es, los llamados cornetes, ¿no? Los llamados cornetes. eh, y toda esa porción, ¿no? Es lo que conocen, algunos de sus compañeros hace rato utilizaron un término que hablaban de pituitaria roja, ¿no? Y a eso se refieren cuando dicen pituitaria roja. Así es. En realidad, ya les digo que ese es un término que nosotros no utilizamos ahora. Hablamos de cornetes, hablamos de fosas nasales simplemente. ¿Ya? Listo. Entonces, fosas nasales. Luego pasamos a la faringe. Quiero que vean que faringe es, repito, toda esta porción. ¿Me puede, por favor, prestar atención? Toda esta porción. Fosas nasales y luego tenemos faringe. Faringe es todo esto que estamos viendo acá, señor. Todo esto que estamos viendo acá. Hasta aquí. Toda esta porción. Todo esto es faringe. Y dijimos que la dividíamos en tres regiones. Tres regiones. Las voy a separar, ¿ya? Aquí están. Ahí están. Tres regiones. Esta sería la nasofaringe, esta sería la orofaringe
y esta sería la hipofaringe. Repito, nasofaringe, acá, nasofaringe, orofaringe, esta de acá, hipofaringe, esta de acá. Hipofaringe, las tres. ¿Listo? El aire pasa por todas. El aire pasa por todas, tanto de entrada como de salida. ¿Listo? Y después viene este pequeño espacio que está acá. Miren, este pequeño espacio que está aquí. Este. Todo este pequeñito espacio que está acá. Apenas unos 4 o 5 centímetros. Donde se encuentran las cuerdas vocales. Esta es la laringe. Esta es la laringe. Es la que está cubierta por todo este paquete de cartílagos. Ojo, este de acá, miren. Esta es la laringe. ¿No? Tapada, o sea, cubierta por todos estos cartílagos. Vea usted. Todo esto de acá. Todo esto, hasta aquí. Hasta aquí es laringe. Todo esto de aquí. Por debajo, es decir, todo esto que está acá, ya viene a ser tráquea. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que vamos a poner aquí como número 1. Este es el número 1. Esa es la laringe. La laringe. Ahí están las cuerdas vocales, ya te dije. Y debajo viene la tráquea. El número 2, ¿no? El número 2 es la tráquea. ¿Ya? Esto, número 3, vendría a ser el bronquio primario. Y luego las ramificaciones de este bronquio primario, estas de aquí y estas de acá, vendrían a ser los bronquios secundarios. Y luego hay otras ramificaciones más, ¿sí o no? Como esta de aquí, esos ya serían los bronquios terciarios. Vean cómo se van ramificando. Y conforme se van ramificando, va disminuyendo el diámetro. ¿Se han dado cuenta? Va disminuyendo el diámetro. ¿Está bien? A ver, creo que alguien nos había escrito algo por acá. Aide. Olvida el término pituitaria. El problema es que cuando lo usamos, tiene otro sinónimo. En nosotros, una glándula endocrina se llama pituitaria también. Entonces nos vamos a confundir. Por eso te digo que ya no utilizamos el término pituitaria. Preferimos en lugar, por eso no me pongas igual. Porque igual quiere decir que en algún momento lo podrías utilizar y yo te preferiría que el término pituitaria ya no lo uses cuando hablamos en fosas nasales. En fosas nasales hablemos de cornetes, ¿no es cierto? Fosas nasales, y hablemos de bulbo olfatorio, cuando se trata del receptor, ¿no? De la zona donde están ubicados los receptores del olfato. ¿Ya? A eso me referí. ¿Listo? Bien. Entonces, laringe, ahí se encuentran las cuerdas vocales. No, al contrario, bien, chévere. Miren, en la laringe se encuentran las cuerdas vocales. No se olviden, por favor. ¿Ya? Y ese cartílago que la gente llama manzana de Adán es este cartílago grande que están viendo ustedes aquí. Este cartílago recontra prominente. Es este de aquí. Este cartílago. ¿De acuerdo? Se llama cartílago tiroideo. Que le dicen manzana de Adán. ¿No es cierto? Manzana de Adán. Así es. ¿Ya? Miren que la tráquea está hecha de anillos de cartílago, ¿no? Así es. O ocurre que dentro las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Que son músculos, el espacio entre las cuerdas vocales, que se llama glotis, este espacio, el interior, en los varones, por dimorfismo sexual, se expande un poco más, lo que hace que las cuerdas vocales entonces vibren por eso en un tono más grave, y por eso la voz de los varones es un poco más gruesa, porque las cuerdas vocales vibran en una glotis más ancha.
En cambio, en ustedes, al contrario, como parte del dimorfismo sexual, la glotis se vuelve un poquitito más delgada todavía. Y eso hace que las cuerdas vocales sean más finitas. Entonces vibran en un tono más alto. Por eso ustedes tienen la voz más aguda. Razón por la cual entonces el cartílago tiroideo es más prominente o menos prominente porque es más ancha o menos ancha esta región. ¿Me dejo entender? Y por eso lo normal es que veamos una manzana de Adán más prominente en varones que en mujeres. Claro. ¿Ya? Listo. Les decía que la tráquea entonces está formada por unos cartílagos, ¿no? Anillos cartilaginosos que se ramifican y que lo único que están haciendo en realidad es conducir el aire. ¿Ya? Pasamos entonces todo lo que son bronquios y llegamos hasta los bronquiolos respiratorios, ¿no es cierto? Hasta los bronquiolos respiratorios. Lugar donde se va a producir ya la llegada del aire a los conductos alveolares y a los sacos alveolares o alveolos pulmonares, como quieras llamarlo. ¿Pueden darse cuenta, por favor, de un detalle? A ver, esperen un momento, no sé qué nos han escrito por aquí. A ver. Ya, eso tiene que ver con el hecho de que las cuerdas vocales, Ariana, se hayan alterado por algún propósito, no se estén estirando, contrayendo o relajando correctamente. ¿Ya? Pero eso es algo, ¿no es cierto? Que puede ser temporal, como que puede ser característico de alguna persona también. Les decía, el aire entonces llega por los bronquiolos respiratorios y este es un conducto alveolar. ¿Me permiten, por favor, señalarlo? Miren, este es un conducto alveolar. Este. No sé en qué color de pronto lo podemos poner que sea un poco más evidente. Aquí. Este es un conducto alveolar. ¿Se han dado cuenta que alrededor de este conducto alveolar se forman varios sacos alveolares o alveolos? ¿Se han dado cuenta? Miren, por ejemplo, todos estos pequeños, vamos a ponerlo en color verdecito, miren. Miren, aquí se forman, por ejemplo, ¿no? Este es un saco alveolar, este es otro saco alveolar, aquí hay otro saco alveolar, aquí hay otro saco alveolar, otro saco alveolar. Hay varios, hay un montón, ¿no? Que se han, miren ustedes, que se han formado alrededor de qué? Alrededor de un conducto alveolar. Aquí lo voy a poner bastante amplio para que se dé cuenta. ¿Ya lo vio? Tengo un conducto alveolar y este conducto alveolar tiene varios sacos alveolares alrededor. ¿Ya lo vio usted? Entonces yo podría decir que los alvéolos en realidad forman como una suerte de pequeños racimos, ¿no? Como una suerte de racimitos alrededor de un conducto alveolar. ¿Ya se dieron cuenta? Pues bien, este racimito que acabamos de decir, este racimo de alvéolos, como el que vemos aquí, por ejemplo, como este racimito que estamos viendo acá, lo voy a poner aquí, este es otro racimito, miren, ahí lo voy a poner en un recuadro, ¿no? Claro, ¿ya lo vio? Ahí lo tienen, ¿lo ves, no? Ese es otro racimo, ¿no? Otro ramillete, por así decirlo, otro racimo de qué, de alvéolos, alrededor de qué, de un conducto alveolar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, cada uno de estos paquetes, racimos de alvéolos alrededor de un conducto alveolar es lo que llamamos lobulillo pulmonar. Repito, lobulillo pulmonar. Repito, lobulillo pulmonar. Y resulta ser la unidad anatómica y funcional del pulmón. Repito, unidad anatómica y funcional del pulmón. El lobulillo pulmonar. Que no es más que, ya sabes tú, una suerte de racimo de alvéolos que están todos, ¿no?, conectados a un conducto alveolar. ¿Listo? Hasta aquí llega el aire, por el interior. ¿Y has visto lo que hay al exterior? ¿Has visto aquí esto que está en el recuadro? ¿Has visto qué cosa tiene alrededor todo este lobulillo pulmonar? ¿Qué tiene alrededor? ¿Una red de qué? ¿Toda una red de qué?
de capilares sanguíneos, claro. Entonces, por el interior está llegando el aire y por el exterior están llegando ¿quién? La sangre. Entonces, las paredes de los alvéolos son lo único que va a separar el aire, que está en el interior, y la sangre, que está alrededor. ¿Me estoy dejando entender? No, Rocío, capilares. Esos no son arterias y venas, son capilares, que son los vasos sanguíneos más delgaditos que hay. Los más delgaditos, tan delgaditos que su diámetro se mide en micras. Micras. ¿Me dejé entender? Ahí es donde se produce la hematosis, pues, en el alveolo. ¿Sí o no? Ahí llega el aire, alrededor llega la sangre, ahí se produce el intercambio gaseoso. ¿Me dejé entender? Bueno, señores, ya hemos visto entonces el aire cómo hace todo su recorrido, cómo llega hasta el alveolo. Ya hemos visto que en el alveolo entonces es el lugar donde está revestido, ¿no? De estos capilares sanguíneos y ahí es donde se va a producir este intercambio gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Ya les he manifestado todo el recorrido del aire, tanto de entrada como de salida. Pero nadie me ha hecho una objeción. A ver, dígame cuál es el recorrido que hemos visto del aire. A ver, a ver, a ver. Menciónenme, empiezo yo empiezo. Fosas nasales, luego ¿qué sigue? Faringe, luego laringe, luego tráquea, luego bronquios, primarios, secundarios, terciarios. Luego vienen bronquiolos, bronquiolos terminales. Luego vienen los bronquiolos respiratorios. Luego viene el conducto alveolar, que es lo que estamos viendo, y los alvéolos, finalmente, ¿sí o no? Los alvéolos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y dónde están los pulmones? ¿Ah? ¿Dónde están los pulmones? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Dónde están los pulmones? Ah, te los comiste. Romina, ¿te gusta la chanfainita entonces? Bronquiolos para adelante. Ya. O sea que, un momentito, o sea que el aire nunca pasa por el pulmón, ¿cómo es eso? O sea que el pulmón, ¿dónde está el pulmón? ¿Qué cosa es el pulmón? Fátima, creo que has querido decir hambre, ¿no? ¿Cómo que los alvéolos están dentro de los pulmones? Azul. Elmer, está bien, ¿ah? Ya, ya. Bueno, ya se dieron cuenta que los pulmones en realidad, este, bueno, Rocío, espero que, supongo que te refieres a la casa, ojalá que se controle un poco eso. Escúchenme, si ya se dan cuenta, entonces el aire en realidad, el aire en su recorrido de entrada y de salida y en su intercambio, no, no pasa por el pulmón. O sea, el pulmón en realidad no es una porción conductora y tampoco es una porción respiratoria. En realidad el pulmón entonces, ¿qué es? Bueno, aquí viene por favor lo que quería mencionar. Miren, nosotros, en realidad, nosotros, si se dan cuenta, aquí están los pulmones, ahora sí los vemos. Pero los pulmones son una suerte de tejido esponjoso que rodea, que reviste, que recubre todos los lobulillos pulmonares.
O sea, todos estos paquetes de alvéolos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para protegerlos. Más que para protegerlos, para facilitar, para permitir. Porque miren, a ver, ¿cómo creen que hace entonces un alvéolo? Porque por si acaso, ¿cuánto crees que mide un alvéolo? Un alvéolo mide apenas, ¿no es cierto? La décima parte de un milímetro, ¿eh? Décima parte de un milímetro. ¿Y tú crees que ese alvéolo solito va a poder empujar, o sea, expulsar el aire y traer el aire desde el exterior? Por más que todos los alvéolos a la vez digan, ya, nos vamos a desinflar e inflar a la vez, ya, listo, a ver, 1, 2, 3, no van a tener la fuerza, porque sus paredes ni siquiera tienen la capacidad de contraerse. Entonces, ¿quién crees tú que va a ayudar, no es cierto? ¿Quién crees tú que va a ayudar a que el aire entre y salga de todas estas vías respiratorias, de todos estos conductos? Eso lo va a conseguir este tejido esponjoso que rodea a todos y que es el que va a permitir alterar, ¿no es cierto?, la presión del aire dentro y fuera de él. Porque aquí se trata de mover un fluido, aire, y los fluidos se mueven por gradiente de presión. Entonces, toda esta masa que estamos viendo acá, esta masa esponjosa que llamamos pulmón, toda esta masa esponjosa que llamamos pulmón, toda esta masa que está aquí y esta otra que está acá, recubren todos los más o menos 100 millones de alvéolos que hay. Y esta suerte de tejido esponjoso, lo que yo voy a hacer con este tejido esponjoso es contraerlo, reducirle el tamaño para variar la presión del aire que tiene dentro, o sea, la que está dentro de las vías respiratorias, de los alvéolos, y luego lo que voy a hacer es expandirlo. ¿Para qué? Para alterar la presión. Ah, así voy a ir cambiando la presión, contrayendo y expandiendo los pulmones. Así es. Eso es lo que, para eso me sirve este tejido esponjoso que rodea y reviste todos mis alvéolos, para que yo pueda fácilmente cambiar la presión del aire dentro y lograr entonces que el aire entre y salga. Yo lograré que el aire entre y salga de las vías respiratorias cambiando la presión. Y esto lo consigo, por eso aquí viene tu física elemental, tu química elemental, debes haber visto tu formulita, presión, volumen, igual, presión, volumen. Pavo, ¿sí o no? Eso es lo que vas a ver aquí. Voy a cambiar presión, logrando ¿cómo voy a cambiar la presión? Pues voy a cambiar volumen. Ah, voy a expandir y comprimir los pulmones. Sí, cambiando su volumen, lograré cambiar su presión. Así es. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se pierda el próximo capítulo, donde veremos cómo conseguimos cambiar el volumen de los pulmones, cómo lo comprimimos y cómo lo expandimos, y cómo entonces el aire logra entrar y salir de las vías respiratorias, que eso es lo que queríamos para facilitar nuestro intercambio gaseoso, nuestra hematosis. ¿Listo? Así es, esto es mismo telenovela, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Solo que sin llorar, por favor, sin llorar. ¿Está bien? Perfecto. Excelente, me alegra. Bien, muchachos, vayan a masticar algo por ahí, ¿de acuerdo? Y continúen con su estudio. Cuídense mucho, ¿de acuerdo? Nos estamos comunicando luego. Gracias a todos ustedes.